Buenos días, mi nombre es Jos Camarena Daniel Jared y somos el equipo 9. Venimos a presentar sobre la mecánica de fluidos. Empezamos con el índice sobre todos los temas que vamos a llevar a cabo en esta presentación. Ahora con la introducción. La mecánica de fluidos es una rama fundamental de la ingeniería y física que estudia el comportamiento de los líquidos y gases, tanto en reposo como en movimiento, y las fuerzas que actúan sobre ellos. Antes de adentrarnos en análisis y aplicaciones, es necesario comprender los conceptos fundamentales y las propiedades físicas que caracterizan a los fluidos, ya que de ellas dependen directamente de su respuesta ante cambios de presión, temperatura, velocidad o condiciones de contorno. En esta presentación abordaremos la definición y la naturaleza de los fluidos, su clasificación y las principales propiedades como densidad, peso específico, volumen específico, gravedad específica, viscosidad, entre otros más que veremos adelante en su dicho punto. Empezamos por el primer punto, conceptos fundamentales y propiedades de los fluidos. En la naturaleza, las sustancias se presentan en cualquier de los tres estados de la materia, sólido, líquido o gaseoso. Se diferencian desde el punto de vista de su agrupación molecular, por las distancias y las fuerzas cohesivas intermoleculares, fuerzas que son relativamente grandes en los sólidos, medianas en los líquidos y extremadamente pequeñas en los gases. Esta característica permite separar las sustancias en solo dos grupos, fluidos y sólidos. Los gases y los líquidos son fluidos, concretamente por su movilidad al deformarse debido al efecto de cualquier fuerza externa por muy pequeña que sea. Además, los líquidos se diferencian de los gases porque prácticamente son incomprensibles, mientras que los gases son comprensibles debido a que las moléculas lo constituyen pueden aglutinarse o expansionarse ocupando todo el espacio que disponen en el recipiente o conducto donde se encuentran. En cambio, los sólidos no comparten esta propiedad, sino que bajo el efecto de una fuerza tangencial sufren inicialmente una deformación elástica que, de continuarse, alcanza el límite elástico tolerable, provocándoles una ruptura, o sea, una deformación permanente e irreversible y nunca llega a escurrirse. Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. En los líquidos las partículas están unidas por fuerzas de atracción menores que en los sólidos. Por esta razón, las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. El número de partículas por unidad de volumen es muy alto. Por ello, son muy frecuentes las colisiones y fricciones entre ellas. Así se explica que los líquidos no tienen forma fija y adoptan la forma del recipiente que los contiene. También se explican propiedades como la fluidez o la viscosidad. En los líquidos el movimiento es desordenado, pero existen asociaciones de varias partículas que, como si fueran una, se mueven al unísono. Al aumentar la temperatura, aumenta la movilidad de las partículas. Los gases son fluidos altamente comprensibles que experimentan grandes cambios de densidad con la presión y la temperatura. Las moléculas que constituyen un gas no son atraídas unas por otras, por lo que se mueven en vacío a gran velocidad y muy separadas una de otra, con lo cual se explican así las propiedades. Las moléculas de un gas se encuentran prácticamente libres, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual son contenidos. Las fuerzas gravitatorias de atracción y entre las moléculas son despreciables en comparación con la velocidad a que se mueven en sus moléculas. También los gases no ocupan completamente el volumen del recipiente que los contienen. Los gases no tienen forma definida, adoptando la de los recipientes que contienen. Pueden comprimirse fácilmente debido a que existen enormes espacios vacíos entre unas moléculas y otras.
Las diferencias entre ambos, líquido y gases, son que los líquidos son prácticamente incomprensibles y los gases son compresibles, por lo que en muchas ocasiones hay que tratarlos como tales. E igual los líquidos ocupan un volumen definido y tienen superficies libres, mientras que una masa dada de gas se expansiona hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contenga. Ahora veremos unos conceptos de fluidos. Los fluidos son sustancias capaces de fluir y se adaptan a la forma de los recipientes que lo contienen. Cuando están en equilibrio, los fluidos no pueden soportar fuerzas tangenciales o cortantes. Todos los fluidos son comprensibles en cierto grado y ofrecen poca resistencia a los cambios de forma. Fluido es aquella sustancia que, debido a su poca cohesión intermolecular, carece de forma propia y adopta la forma del recipiente que los contiene. La palabra fluido proviene del latín fluere, que significa fluir. Los fluidos entonces fluirán ante el efecto de una fuerza, aunque fuese solo para adoptar la forma del recipiente que los contiene. Por lo tanto, se puede definir a un fluido como una sustancia cuya masa tiene la capacidad de deformarse continuamente, acomodando sus moléculas al ser sometida por una fuerza tangencial. Los fluidos son agregaciones de moléculas muy separadas en los gases y próximas en los líquidos, siendo la distancia entre las moléculas mucho mayor que el diámetro molecular, no estando fijas en una red, sino que se mueven libremente. Ahora daremos una pequeña introducción a lo que son las propiedades de los fluidos, pero ya se profundizará más adelante con mi compañero Delgado Diego. Estabilidad. Se dice que el flujo es estable cuando sus partículas siguen una trayectoria uniforme, es decir, nunca se cruzan entre sí. La velocidad de cualquier punto se mantiene constante el tiempo. Turbulencia. Debido a la rapidez en la que se desplazan las moléculas, el fluido se vuelve turbulento. Un flujo irregular es caracterizado por pequeñas regiones similares a torbellinos. Viscosidad. Es una propiedad de los fluidos que se refiere al grado de fricción interna. Se asocia con la resistencia que presentan dos capas adyacentes moviéndose dentro del fluido. Debido a esta propiedad, parte de la energía cinética del fluido se convierte en energía interna. Densidad. Es la relación entre la masa y el volumen que ocupa, es decir, la masa de unidad de volumen. Volumen específico. Es el volumen que ocupa un fluido por unidad de peso. Peso específico. Corresponde a la fuerza con la que atrae a la Tierra una unidad de volumen. Y esos serían los que veremos por ahora, ya que, como ya dije, mi compañero Delgado Diego va a profundizar más sobre esto. 1.1. Definición y naturaleza de los fluidos. Es una sustancia que puede fluir, o la definición más formal es la sustancia que se deforma continuamente cuando se le somete un esfuerzo cortante. Sin importar lo pequeño que sea dicho esfuerzo, los fluidos son incapaces de resistir fuerzas o esfuerzos de cizalla sin desplazarse, mientras un sólido sí puede hacerlo. La naturaleza de los fluidos. El estudio de su mecánica panorama. La mecánica de fluidos es el estudio del comportamiento de los fluidos, ya sea que estén en reposo, como en estática de fluidos, o en movimiento, como en dinámica de fluidos. Los fluidos pueden ser líquidos o gases. Estos afectan de muchas maneras en la vida cotidiana. Como conceptos fundamentales tenemos la introducción a la presión. La presión se define como la cantidad de aire de una sustancia o sobre una superficie. Se enuncia por medio de la ecuación presión igual a fuerza sobre área. Líquidos y gases. Si un líquido se almacena en un contenedor,
tiende a adoptar la forma de este, y si cubre el fondo de las paredes laterales. Si se mantiene un gas a presión en un recipiente cerrado, tiende a expandirse y a salir. La gravedad específica es la razón del peso específico de una sustancia al peso específico del agua a 4 grados Celsius. Las características de los fluidos son sustancias capaces de fluir. La posición relativa de sus moléculas se pueden cambiar continuamente. Todos los fluidos son comprensibles en cierto grado. No todos los fluidos son líquidos, dependiendo de su viscosidad, fluyen a mayor o menor velocidad. Y eso es todo por mi parte, gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniel Hernández y hoy les voy a hablar sobre la clasificación de los fluidos, un tema bastante fundamental dentro de la mecánica de fluidos. Clasificar correctamente un fluido es clave, porque de eso depende qué modelos y herramientas podemos usar para estudiarlo. Esto tiene aplicaciones en ingeniería como en bombas, turbinas y reactores, pero también en fenómenos naturales como corrientes oceánicas o la atmósfera. Podemos empezar clasificando según el estado de agregación. Los líquidos tienen volumen definido pero no forma, son casi incomprensibles, como el agua o el aceite. En cambio, los gases no tienen ni forma ni volumen definido, se expanden para llenar cualquier recipiente como el aire o el hielo. Según la compresibilidad, distinguimos entre fluidos compresibles como los gases cuya densidad cambia con la presión y la temperatura y fluidos incompresibles, que son en su mayoría líquidos donde la densidad se mantiene casi constante. Este último caso se usa mucho en hidráulica. Estos también se clasifican por su viscosidad, que es la resistencia al movimiento. Aquí tenemos los fluidos ideales, que solo existen en teoría porque no tienen viscosidad, y los fluidos reales, como el agua o el aire, que sí la tienen. Entre ellos, los newtonianos cumplen con la ley de Newton de la viscosidad, mientras que los no newtonianos, como la sangre o la pasta dental, no siguen esa relación, tienen comportamientos muy interesantes. La clasificación de los fluidos es importante porque permite elegir el modelo matemático adecuado, seleccionar equipos de ingeniería y hacer predicciones más precisas en procesos industriales y ambientales. Para finalizar, clasificar los fluidos no es solo una cuestión teórica, es una herramienta práctica que nos ayuda a simplificar cálculos, optimizar diseños y garantizar la precisión en aplicaciones de la vida real. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Delgado Rodríguez Diego Manuel, número de control 2321-1400, y estaré explicando las propiedades y comportamientos de los fluidos formando parte del subtema 1.3. Primero que nada, empezaremos por la densidad. Esta es comúnmente denominada como la masa que se encuentra en una unidad de volumen determinado. Es una medida fundamental, la cual influye en la inercia y peso de los fluidos. Esta puede variar de forma significativa, con factores como la temperatura y la presión, así como vimos en la materia termodinámica con el líquido saturado y vapor sobrecalentado. Para poder calcular la densidad de un fluido homogéneo, se usa la siguiente fórmula. P es igual a m sobre v, donde P es la densidad, mayormente conocida en kilogramos sobre metros cúbicos, y m es la masa, que regularmente también se puede conocer como kilo, como pueden ver aquí, y v es volumen, puede ser litro, metro cúbico, o diferentes tipos de medidas para el volumen. Tenemos un ejemplo, el cual es el ejemplo del agua a 4 grados, la cual tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, a 4 grados, y el aire a 15 grados centígrados al nivel del mar, donde tiene una presión una densidad de 1.225 kilogramos sobre metro cúbico, dado a la presión de la Tierra. Ahora, el peso específico es el peso por unidad de volumen. Este representa la fuerza ejercida por la gravedad sobre un fluido por unidad de volumen, a diferencia de la densidad que depende de la gravedad. Aquí tenemos la fórmula, la cual es Y es igual a P por G, donde Y es el peso específico, que puede ser calculado en newton sobre metros cúbicos, y P es la densidad, donde también G es la aceleración de la gravedad, donde normalmente aquí en la Tierra vendría siendo de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos el ejemplo del agua, donde su peso específico es de 9810 newtons sobre metros cúbicos. Siguiente está el volumen específico,
la cual es una propiedad intensiva de la materia que mide el volumen ocupado por una unidad de masa de un cuerpo. Tenemos aquí la fórmula donde el volumen específico es igual a el volumen regular sobre la masa, y esto también es igual a 1 sobre la densidad. Este es el inverso o recíproco de la densidad, como podemos ver, como está el 1 sobre P. Tenemos como ejemplo el aire a temperatura ambiente, donde su volumen específico es 0.816 metros cúbicos sobre kilogramos en 1 kilogramo de aire, que ocupa aproximadamente 0.816 metros cúbicos. Ahora la gravedad específica, la cual es la razón de la densidad de la sustancia sobre la densidad de la referencia, donde usualmente se usa la referencia del agua a 4 grados Celsius para gases, típicamente el aire a temperatura ambiente. Aquí tenemos ejemplos donde la gravedad específica del mercurio es 13.6 veces más denso que el agua. Ahora seguimos con la viscosidad absoluta dinámica, la cual mide la resistencia interna del fluido al flujo, o también puede ser llamado su espesor. Las fórmulas que tenemos es la ley de Newton de la viscosidad, donde T es el esfuerzo cortante, U es la viscosidad y du y dy es el gradiente de velocidad. Una mayor viscosidad significa de que tiene más resistencia a un flujo, y una menor viscosidad significa que tiene menos resistencia al flujo, como el agua. Tenemos como ejemplo aquí que el agua a 20 grados centígrados tiene una viscosidad de 0.001 pascals. Tenemos ahora como el punto 1.3.6 la viscosidad cinemática. Esta es la relación entre la viscosidad absoluta que vimos ahorita y la densidad. Reacciona a las fuerzas viscosas con inerciales. Se denomina cinemática porque su unidad involucra solo longitud y tiempo. Aquí la fórmula es la viscosidad absoluta sobre la densidad. Un ejemplo es de que el agua a 20 grados centígrados tiene viscosidad cinemática de 1 en este caso. Como el siguiente punto tenemos los fluidos newtonianos y no newtonianos. Estos son muy importantes para la mecánica de los fluidos, ya que no siguen muchas de las reglas que estos fluidos siguen comúnmente. Estos obedecen de que T es igual a la antes mencionada viscosidad absoluta. La viscosidad absoluta es constante, depende de T y P, no del esfuerzo aplicado. En un diagrama donde T es igual a du sobre dy, la relación es lineal y pasa por el origen. Tenemos como ejemplo los que sí son newtonianos, como es el aire, aceites y agua. Varios así. Luego tenemos los no newtonianos, que están en diferentes tipos. Están los pseudoplásticos, que son como la ketchup, sangre y pinturas. Tenemos dilatantes, como por ejemplo la mezcla de maicena y el agua. Los plásticos de Birgham, que requieren un esfuerzo de adherencia, como pasta de dientes o mayonesa. Los tripóxicos, donde su viscosidad disminuye con el tiempo de esfuerzo constante. Algunos geles, yogurt. Y los reposíticos, donde la viscosidad aumenta con el tiempo a esfuerzo constante. Muchos muy raros, como algunos lubricantes. En este siguiente punto vamos a ver que es muy vital saber acerca de el caudal volumétrico. Este es el volumen del fluido que atraviesa un área de sección transversal por unidad de tiempo. Este es regido por la conservación de la masa, ecuación de continuidad, en tuberías. Si es que disminuye, V debe aumentar para mantener una Q constante, Q siendo el caudal volumétrico. Q es igual a A sobre B, donde Q es el caudal, A es el área y V es la velocidad media perpendicular. En un ejemplo podemos ver que una tubería con un área de 0.01 metros cuadrados y una velocidad de 2 metros cuadrados hacen que tenga un caudal volumétrico de 0.02 metros cúbicos sobre segundo. Ahora en el punto 1.3.9 tenemos la tensión superficial, la cual es una tendencia de la superficie de un líquido a contraerse
a la mínima área posible, como una membrana elástica. Hemos visto cómo es que hay cosas que están solo flotando por arriba del agua y que no se hunden, aunque no tengan capacidades de flotar. Aquí es donde la tensión superficial entra. Es responsable de la capilaridad, la forma casi esférica de las gotas y fenómenos como que algunos insectos caminen sobre el agua, como estaba diciendo. La fórmula para esta es F sobre L, donde F es la fuerza perpendicular por la unidad de longitud y L es la magnitud. Un ejemplo es de que el agua a 20 grados centígrados tiene una tensión superficial de 0.073 newton sobre metro. Ahora en el punto 1.3.9 tenemos la tensión superficial, la cual es una tendencia de la superficie de un líquido a contraerse a la mínima área posible, como una membrana elástica. Hemos visto cómo es que hay cosas que están solo flotando por arriba del agua y que no se hunden, aunque no tengan capacidades de flotar. Aquí es donde la tensión superficial entra. Es responsable de la capilaridad, la forma casi esférica de las gotas y fenómenos como que algunos insectos caminen sobre el agua, como estaba diciendo. La fórmula para esta es F sobre L, donde F es la fuerza perpendicular por la unidad de longitud y L es la magnitud. Un ejemplo es de que el agua a 20 grados centígrados tiene una tensión superficial de 0.073 newton sobre metro. Y por último, pero también muy importante, es el flujo de cualquier fluido. Este describe el movimiento de un fluido y sus patrones de comportamiento. La fórmula para calcular el flujo es sacar el número de Reynolds, el cual es P por B por D sobre la viscosidad. Y hay diferentes tipos de flujo. Tenemos el flujo laminar, el cual es un movimiento ordenado en capas paralelas, sin mezcla entre ellas. El turbulento, movimiento caótico, con remolinos y mezcla intensa. El estacionario, las propiedades del flujo no cambian con el tiempo en cada punto. Y por último, el no estacionario. Aquí las propiedades varían con el tiempo. Ahora, en el punto 1.4, hoy les hablaré sobre la medición de las propiedades de los fluidos. Este también es un tema bastante clave en la mecánica de fluidos y en muchas áreas de la ingeniería. Los fluidos, tanto líquidos como gases, tienen propiedades físicas que determinan su comportamiento. Conocerlas y medirlas de forma adecuada nos permite diseñar sistemas hidráulicos, turbinas, bombas, intercambiadores de calor e incluso entender fenómenos naturales como la circulación atmosférica o los procesos biológicos. Sin una correcta medición, los cálculos teóricos no tendrían aplicación práctica. La primera propiedad de cual yo les hablaré será la densidad. Esta relaciona la masa con el volumen. Se mide con instrumentos como el picnómetro, el densímetro o balanzas de precisión. La densidad es muy importante en industrias como la alimentaria o la química, ya que ayuda a controlar la concentración de mezclas y soluciones. Luego tenemos la presión. Esta representa la fuerza ejercida por un fluido sobre una superficie. Se mide con manómetros, barómetros o sensores electrónicos llamados transductores. La presión es muy fundamental en sistemas hidráulicos, en aeronáutica para medir la presión atmosférica y en meteorología para el pronóstico del clima. Ahora seguimos con la temperatura. La temperatura refleja la energía térmica de un fluido. Esta se mide con termómetros, termopares o sensores RTD. Esta propiedad es indispensable en procesos industriales, en la refrigeración y también en el control de motores, donde pequeños cambios de la temperatura pueden afectar en la eficiencia. La viscosidad es la resistencia interna de un fluido al fluir cuando se aplica un esfuerzo. En términos simples, nos indica qué tan espeso o ligero es un fluido en movimiento. Para medirla se utilizan equipos como el viscosímetro capilar, el rotacional o el de bola en caída. La viscosidad es fundamental en múltiples aplicaciones, en la lubricación de máquinas, porque determina la capacidad de un aceite para reducir la fricción. En la industria alimentaria, ya que controla la textura como productos como miel, salsas o jarabes. En la fabricación de pinturas y recubrimientos, donde influye en la facilidad de aplicación e incluso en el área biomédica, al estudiar la viscosidad de la sangre para detectar enfermedades. Otra propiedad muy importante es la tensión superficial,
que mide la cohesión de las moléculas en la superficie de un líquido. Se mide con métodos como la gota colgante o el anillo de Dunoyer. Relacionada a esta propiedad está la capilaridad, que se observa cuando un líquido asciende o desciende en tubos delgados. Ambas son relevantes en detergentes, en el estudio de suelos y en procesos biológicos, como la absorción de agua en las plantas. Ahora, la compresibilidad indica cómo cambia el volumen de un fluido cuando se modifica la presión. Se mide en cámaras de presión o usando la velocidad del sonido en el fluido. Es clave en aerodinámica, en turbinas de gas y también en acústica, porque los cambios de presión influyen directamente en la propagación de ondas. Y por último, la conductividad térmica. Mide la capacidad de un fluido para transferir calor. Se mide con métodos como el de placa caliente o el de hilo caliente transitorio. Esta propiedad es vital en intercambiadores de calor, en sistemas de refrigeración y climatización. La medición de las propiedades de los fluidos es un puente entre la teoría y la práctica. Nos permite caracterizar a los líquidos y gases de manera realista, elegir los modelos matemáticos correctos y optimizar procesos industriales y tecnológicos. Gracias a estas mediciones, los ingenieros podemos diseñar sistemas más eficientes y confiables. Muchas gracias por su atención. En conclusión general, los conceptos fundamentales y las propiedades de los fluidos son la base para comprender cualquier fenómeno dentro de la mecánica de fluidos. Entender qué es un fluido, cómo se clasifica y cómo responde bajo distintas condiciones nos permite predecir y controlar su movimiento, tanto en sistemas naturales como en sistemas creados por el ser humano. La correcta identificación y medición de las propiedades como la densidad, la viscosidad, la presión y la tensión superficial no solo enriquecen el análisis teórico, sino que también resultan esenciales para diseñar de manera segura y eficiente equipos como bombas, turbinas, tanques, tuberías o sistemas hidráulicos. En pocas palabras, dominar estos principios iniciales es indispensable para avanzar hacia fenómenos más complejos, desde el estudio del flujo interno y externo hasta la transferencia de calor y el análisis de la turbulencia. Con ello, no solo fortalecemos la teoría, sino que garantizamos aplicaciones más efectivas y confiables en el mundo de la ingeniería y de la ciencia. Esto fue todo lo que presentó el equipo 9. Por su atención, muchas gracias.